Imagina estar solo en medio de una tormenta de nieve, escalando una montaña de más de 2000 metros, con los dedos congelados, el rostro cubierto de hielo y el mundo entero creyendo que no vas a sobrevivir. Pero tú no solo sobrevives, tú ganas. Esta es la historia de Charlie Gaul, el ángel de la montaña, y de su epopeya en el monte Bondone en 1956, una etapa que no solo fue ciclismo, fue resistencia humana al límite. Estamos en el Giro de Italia de 1956, en la etapa Merano-Monte Bondone. Es la antepenúltima etapa con 242 kilómetros y la primera vez que Vincenzo Torriani, el director de carrera, incluye el Monte Bondone. Quería una etapa que separara a los hombres de los dioses, y lo consiguió. Aquella mañana llovía en Merano y un viento helado presagiaba una etapa con pocos supervivientes. También porque había que subir las montañas de Costalunga, Roger, Copera y Bronco antes de Bondone. Gaul, tan tímido como temerario, se lanzó al ataque desde las primeras subidas. Mientras el tiempo empeoraba kilómetro tras kilómetro y los corredores se retiraban uno tras otro, incluido el maglia rosa, Pasquale Fornara, a quien su director deportivo hizo bajar de la bicicleta por miedo a que pudiera hacerse daño de verdad, a pesar de su ventaja de 16 minutos sobre Gaul. Entonces no existían las camisetas térmicas, ni las mallas de elastano, ni los chubasqueros de Gore-Tex transpirables, 100% impermeables. Gaul subió a pelo, con su culotte por encima de la rodilla, su maillot de lana merino, igual que los guantes sin dedos y la gorra, pues de todos los días. A nadie se le ocurrió recortar un solo centímetro de aquella etapa en la que el ganador empleó más de 9 horas. A nadie se le ocurrió dictaminar una amnistía general y anular los tiempos como si nada hubiera pasado aquel día. Antes, como mucho, emulando el típico acto magnánimo del padre del Tour, tras una etapa terrible, se repescaban a las víctimas del fuera de control. Lo espectacular de lo logrado, la hazaña conseguida, convirtieron a su protagonista principal, Charlie Gaul, en un mito para la iconografía de este deporte. Un excelente escalador que lograba no solo poner a sus pies a sus rivales en la carretera, sino la propia naturaleza que había querido, en ese 8 de junio de 1956, ser la protagonista del día. En una fecha que ningún corredor de los que iniciaron el camino desde Merano nunca podrá olvidar. La lluvia desapacible regaba Merano en el Trentino dolomítico. Se jugaba además un gran premio de la montaña dividido en 3 partes, con los Apeninos ganado por Federico Villamontes, el trofeo de los Stelvio coronado por Aurelio del Río y el de los Dolomitas, que tenía en esa jornada el punto decisivo. Como era de esperar, pese a un comienzo tranquilo, los ataques se sucedieron en la primera subida. Tanto para el Gran Premio de la Montaña, Villamontes había perdido toda opción debido a un par de pinchazos en la jornada anterior, igual que Gaul, que había llegado desahuciado a más de 16 minutos en el puesto 22 como para disputar la general, ya que el Cleto Maule estaba muy cerca de la maglia rosa, que ostentaba un Fornara atento siempre a los ataques, con su equipo el Arbus controlando la carrera. Coronaban Costalunga bajo la lluvia con una mezcla de granizo, un grupo con Gaul, Villamontes y Joan Dotó, eliminados para la general, con una pequeña ventaja sobre el grupo del líder. En el descenso, y dada la lluvia y un desagradable viento de costado, se produce el habitual reagrupamiento donde 32 corredores, entre los que estaban todos los favoritos que afrontaban la segunda dificultad montañosa del día, el paso Roger. En él, el primero en demarrar es de nuevo el luxemburgués, que tuvo una importante ventaja en la cima sobre Claudio Monti y el toledano. El líder se ha recuperado y pasa en el tercer grupo, sin su principal amenaza, Maule. Parece que Pasquale Fornara está cerca de asegurarse el triunfo en Milán. Además está siendo personalmente él el que ataja los ataques de sus perseguidores en la general.
Delante es Monty, el que alcanza a Gaul y le demarra en la subida a Guevara. Gaul se queda con Bahamontes antes de la penúltima subida, el Col de Brocón. El frío está apretando muy seriamente, con una lluvia helada que pronto pasará a convertirse en fina nieve. La subida a Brocón es el principio del desastre, y su descenso la clara evidencia de un día que pasará a los anhelos del ciclismo. El paso de montaña es de nuevo coronado por Gaul, que saca una pequeña ventaja a Padovan, que lo alcanza en el descenso. El barro, la lluvia helada y la nieve que empezaba a caer hacen de ese descenso un auténtico infierno. Gaul baja con temeridad, ya que según después comenta, apenas sentía las manos y no estaba en condiciones de apretar fuerte el freno. Padovan se marcha en solitario, en un llano hacia Trento dominado por la nieve. Detrás, un rosario de corredores intenta mantenerse en pie y no caerse en el complicadísimo y peligrosísimo descenso. El esfuerzo y las condiciones empiezan a pasar factura entre los favoritos. Nino De Filippis, que marchaba en un grupo con Bahamontes en el descenso, pierde la vertical de repente y cae. Se queda totalmente inconsciente en la carretera helada. Rápidamente llegaron las asistencias para llevarlo al hospital, donde estuvo varios días con un diagnóstico de agotamiento absoluto. A 70 kilómetros de la meta, en el Bondone, la nieve se junta con la niebla. En el segundo paso de control y avituallamiento, varios corredores paran en Stigno, en un bar para tomarse el coñac que pudiesen, intentando en vano recobrar el calor corporal. La lluvia helada ha calado en los maillot e impermeables y el frío está acabando con las pocas fuerzas que quedaban. Un rosario de corredores comienza a abandonar, como el propio Bahamontes. En la cabeza de carrera, Padovan abandona y deja a Gaul en solitario, que comienza la subida al monte Bondone, con 4 minutos de ventaja sobre Monty y ya más de 10 sobre el veterano Fiorenzo Magni, vigente y triple ganador de la carrera. El rosario de abandonos se sucede en la última subida, con temperaturas que llegan a casi 10 grados bajo cero. Buratti abandona en los últimos kilómetros totalmente paralizado, incapaz de mover ya un solo músculo. Y el líder, Pasquali Fornara, intentando llegar de cualquier manera, acaba por abandonar a tan solo 4 kilómetros de la meta, sintiéndose absolutamente incapaz de dar una pedalada más. Se desata una tormenta de nieve en Bondone. Gaul se tambalea, pero continúa a través de la niebla y los muros de nieve. Llega a la meta como vencedor, pero está semi-inconsciente. Tienen que bajarle de la bicicleta, se desmaya, le cortan el maillot con un cuchillo y le llevan al hotel, donde le sumergen en un baño caliente durante 1 hora. Al cabo de unos minutos vuelve en sí y le cuentan que lo que acaba de hacer es el nuevo Maglia Rosa y está a un paso de ganar su primer Giro de Italia. Había nacido el ángel de la montaña. Detrás llegarían Alessandro Fantini, auténtica revelación de la etapa, a 7 minutos, y Fiorenzo Magni a más de 12 minutos, que se colocaba segundo en la general. Con 2 etapas de transición por correr y un pelotón que había perdido en aquella fatídica jornada a 42 integrantes, pese a una pequeña renta de 3 minutos 27 segundos, la victoria en el Giro de Charlie Gaul no se daba por segura, ya que las condiciones en las que quedaron los corredores fueron dantescas. A la espera de más kilómetros para los 2 días siguientes, coronaban al luxemburgués como ganador del Giro de Italia de 1956, tras una legendaria carrera que le llevaría al Olimpo de los más grandes. Magni, tercero en la meta y segundo en la general final, tras completar la etapa de Bondone con una clavícula rota y sujetando el manillar con una cámara y tirando de ella con los dientes. Definió así aquella etapa. Nevó durante todo el día y hacía mucho frío, cerca de menos 10 grados. Durante el trayecto vi muchas bicicletas aparcadas frente a los bares y me pregunté qué sucedía. Me dijeron después que la mayoría de los corredores se estaban retirando. Pronto vi al Maglia Rosa abandonar.
Si yo hubiera vestido de rosa, continuaría aunque fuera andando. Al día siguiente pensé en atacar a Gaúl para ganar mi cuarto Giro. Lo intenté un par de veces, pero era demasiado fuerte. Hoy, cuando veas a un ciclista luchar contra el viento, la lluvia o la nieve, recuerda a Gaúl. También recuerda esa etapa en el Bondone, porque hay días que no se olvidan. Hay montañas que no se conquistan, se sobreviven. Si te ha emocionado esta historia, suscríbete para más fotos míticas de ciclismo y cuéntanos qué otra foto se debería convertir en vídeo. Te leo en los comentarios, nos vemos por los caminos, nos vemos por YouTube. Adiós.